Bienvenidos alumnos a la sesión de DPCC de la semana 33, la cual lleva por título Argumentamos una posición ética frente a los estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de las niñas y mujeres. El propósito de esta sesión es identificar y emplear argumentos para explicar sobre los estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres. Vamos a trabajar la competencia que se conoce como construye su identidad. Vamos a iniciar con este dato muy importante. El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 66-170 para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las mismas y los desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. Vamos a leer el siguiente texto, publicado en el diario La República. Lleva por título: Hoy por primera vez se celebra en el Perú el Día Internacional de la Niña. Mamá, ¿por qué hay personas grandes que golpean a los niños?, pregunta confundida Estefanía, de 7 años, sentada en el sillón de la sala. Frente a ella, el noticiero da cuenta del caso de una pequeña de 10 años que resultó herida al ser golpeada por su propio padre en la ciudad de Chimbote. La interrogante de la pequeña Estefanía refleja la situación de vulnerabilidad que sufren miles de niñas en el país y que las hace las más pobres entre los pobres, según el UNICEF. Por eso hoy en el Perú se celebra por primera vez el Día Internacional de la Niña para resaltar los retos y graves problemas que enfrentan las infantes. Y es que en nuestro país, hasta agosto del 2019, se han atendido un total de 7.751 casos por violencia familiar o sexual, entre personas de 0 y 17 años de edad. De esta cifra, 5.363 son niñas y adolescentes mujeres, o sea, el 69%. De acuerdo con UNICEF, la situación de las niñas en el Perú, sobre todo aquellas que viven en zonas rurales y excluidas, es un tema que se debe priorizar. Es necesario hacer un llamado a la acción para que todas las niñas del área rural culminen a tiempo la secundaria, ya que solo el 15,9% lo hace, precisa en un comunicado. Bien, alumnos, vamos a comentar sobre ese texto que hemos leído o escuchado. Vamos a responder estas 4 preguntas. ¿Estás de acuerdo con celebrar un Día de la Niña? ¿Sí o no? En nuestro país se ha celebrado por primera vez el año pasado. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Número 2. ¿Qué acciones afectan o vulneran los derechos de las niñas y mujeres en el Perú? 3. ¿Consideras que la situación ha mejorado para niñas y mujeres en el Perú o sigue igual? Y por último, ¿qué argumentos éticos tenemos para asumir una posición frente a estos hechos? ¿Cuáles son tus argumentos frente a este problema? Vamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué argumentos éticos tenemos para sostener una posición frente a los estereotipos, roles y prácticas que vulneran los derechos de la mujer? Veamos algunos de esos argumentos. Primero, las niñas y mujeres tienen los mismos derechos y deberes que todos nosotros. Esos estereotipos, roles y prácticas, alumnos, constituye una violación a los derechos fundamentales que toda persona tiene, empezando por el derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra Constitución Política. También no permiten el libre desarrollo de la identidad de niñas y mujeres y el acceso a las mismas oportunidades que los varones. Asimismo, generan sufrimiento, dolor en niñas y mujeres cuya realidad puede ser lejana o cercana a nosotros. Del mismo modo, genera exclusión, discriminación y más pobreza. Una niña o una mujer discriminada es anticipo de más pobreza en nuestro país. Y por último, otro argumento es que como sociedad nos predispone a la violencia que puede ejercer los unos sobre los otros basado en el poder que algunos consideran tener. Bien. Entonces, alumnos, de esta manera nosotros podemos argumentar éticamente nuestro punto de vista sobre la vulneración de los derechos de las mujeres al llevarse a cabo ciertos estereotipos, roles o prácticas. Reflexionemos, alumnos.
Desde que nacemos se van generando diferencias entre mujeres y hombres, y no son las diferencias biológicas. No, se dice que los niños son traviesos, que visten de azul, juegan con pelotas y coches, que tienen mucha energía, que son rebeldes e irresponsables. Y las niñas son ordenadas, tiernas, visten de rosa, juegan con muñecas, son obedientes, ayudan con las labores del hogar, pero no existe un sustento en estas ideas. En nuestro país, alumnos, algunas personas consideran que hay actividades que son propias o de hombres o de mujeres. Por ejemplo, jugar fútbol es exclusivo de hombres, es lo que piensan muchos, y saltar soga de mujeres. Y esa también, o esas son ideas estereotipadas, son ideas erróneas. En la mayoría de sociedades hay diferencias y desigualdades marcadas entre mujeres y hombres sobre las responsabilidades que se les asignan, las actividades que realizan, control de los recursos y las oportunidades de trabajo. ¿Qué te parece esta situación? Bueno, alumnos, se trata de estereotipos y roles y también prácticas que afectan o vulneran los derechos de niñas y mujeres. Veamos algunas ideas claves. La primera idea clave es que no todos los hombres son discriminadores, fuertes, no asertivos, incapaces de mostrar afecto, y no todas las mujeres siempre lloran. Son sumisas, débiles y amas de casa. Por ello, es necesario saber cuáles son los estereotipos y roles que hombres y mujeres tienen instalados en su cultura, y para detenerlas, extinguirlas y lograr la igualdad entre mujeres y hombres y así el desarrollo íntegro de ambos. Entonces, es importante, alumnos, identificar cuáles son esos estereotipos, cuáles son esos roles y cuáles son esas prácticas que están instauradas en nuestra cultura. ¿Para qué? Para que a partir de ellas podamos extinguirlas, detenerlas. La siguiente idea clave con respecto al tema es que los estereotipos, los roles y prácticas que vulneran los derechos de la mujer son una realidad que impide el desarrollo saludable, no solo de las niñas y mujeres, sino de los varones y de nuestra sociedad, pues es fuente de discriminación, desigualdad, violencia y consecuentemente pobreza. Alumnos, les explico la actividad de esta semana o el reto. Van a elaborar un cuaderno de campo con el registro de conductas y argumentos que permitan promover los derechos de niñas y mujeres. ¿Pero qué es un cuaderno de campo? Te preguntarás, ¿verdad? Es un cuaderno o blog en el que tomarás apuntes de las acciones y argumentos que permitan promover los derechos de niñas y mujeres frente a los estereotipos, a los roles y prácticas que vulneran sus derechos. Ustedes lo pueden hacer en su mismo cuaderno. Veamos un ejemplo. En tu cuaderno de campo redactaste lo que observaste en relación a las acciones y argumentos que promueven los derechos de niñas y mujeres frente a los estereotipos, roles y prácticas que vulneran sus derechos. Y escribiste lo siguiente. Van a colocar el día y fecha. Bien, 17 de noviembre. Lugar de la observación, la plaza de la comunidad. Personas implicadas, vecinas y vecinos de la comunidad. Roles, estereotipos y prácticas que vulneran derechos de niñas y mujeres observadas. A ver, ese día, 17 de noviembre, en la plaza de la comunidad, hemos visto a vecinas y vecinos de nuestra comunidad donde solo mujeres cuidan a los niños, a sus hijos, y se trata de mujeres mayores de edad como hermanas mayores. Argumentos para rechazar estas acciones. Que la crianza es responsabilidad de madre y padre, no solamente de las mujeres. Acciones o conductas que permitan promover medidas de prevención y protección de niñas y mujeres. ¿Qué acciones o conductas podemos asumir a partir de ahora al ver esas prácticas o esos estereotipos o roles? Podemos educar a las personas en casa, desarrollar conversaciones familiares para abordar esta problemática que afecta el desarrollo de niñas y mujeres. Entonces, ustedes van a hacer, al menos, alumnos, 2 situaciones donde hayan observado estereotipos, roles o prácticas que vulneran los derechos de las niñas, las adolescentes o las mujeres adultas. Les estaré facilitando asimismo la ficha de trabajo. Les deseo muchos éxitos.